mañana le doy un abrazo a mi hijo. Y antes de acostarse yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo y estás ya en tu programa favorito, Fiel y Verdadero. Este programa fue diseñado para ti, es a base de testimonios. Si tú tienes algo que el Señor ha hecho en tu vida, bueno, puedes llamarnos por teléfono, venir aquí a los estudios y dar tu testimonio, porque nosotros creemos que la fe debe de ser activada, y cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, animas a otra persona que tal vez en ese mismo momento está pasando por una circunstancia adversa. Quien te habla es la pastora Janet Aguilar. Recuerda que la iglesia está ubicada en el 4047 West de la Fullerton, y ahí serás bienvenido por el apóstol Alberto Guerrero y su esposa, la pastora Lucy. Te damos muchas gracias por la sintonía y por el respaldo que nos estás dando. Tus comentarios son de tremenda bendición. Perdón. Hemos pedido que tú nos digas cuáles son los temas que tú quieres que hablemos, y hemos recogido muchos temas sobre la ansiedad, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre los nervios, y también nos han dicho que hablemos de fútbol. Imagínate tú. Wow. Así que nos pusieron la tarea de hablar sobre fútbol y qué opinaba yo sobre Alemania, aunque tristemente yo estaba por Argentina, ¿verdad? Yo creo que muchos nos quedamos tristes por Argentina. Pero bueno, esas son las cosas de la vida, la preparación de estos jugadores. Pero hoy estamos de manteles largos. Hoy nos está visitando una sierva que yo sé que cuando ella empiece a hablar va a impactar tu vida, porque lo que ella te va a contar no fue algo que lo vio en una película o que lo haya leído en un libro, sino algo que vivió en carne propia. Antes de que tú des tu testimonio, mi amada hermana, quiero darle las gracias a las personas que estuvieron orando por mi hija. El día lunes mi hija le dio... colapsó de nervios ya, y le dio como un ataque en la madrugada, y se la llevaron inconsciente en ambulancia hacia el hospital. Y cuando su esposo me llamó, yo me fui confesando todo el transcurso del camino: Señor, yo no recibo malas noticias, yo renuncio a las malas noticias, yo declaro que mi hija está sana. Y le decía al enemigo: te metiste con la hija equivocada, porque mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Yo te hablo a ti, mamá, te hablo a ti, papá. Ora todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, por tus hijos. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Mi hija es mi primera hija, y ella no comparte a veces los problemas que tiene, así que pasó por un momento de tanta, se podría decir ansiedad, tanta preocupación, que su cuerpo no lo soportó más. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos de mantenernos tranquilos y llevarnos las cosas. Lo que no pudiste arreglar hoy, Dios te va a ayudar para que lo arregles mañana. Lo que nosotros venimos a decirte, mis amados hermanos, es que todos podemos pasar por un momento difícil, pero en el momento difícil es cuando se nota el soldado, es cuando se nota si tú vas a echarte para atrás, si tú no vas a creer en el Señor, ¿verdad? Y muchas veces piensan que cuando tú eres un pastor o eres un líder de la iglesia no te va a tocar. Pues sí te toca, ¿verdad? Pero la diferencia es cómo nosotros respondemos ante esa prueba. Y muchas veces las personas religiosas te dicen: oh, algo hiciste, estás pecando, por eso que te está pasando eso. Pero déjame decirte que desde la misma boca de nuestro Señor Jesucristo dice que hubieron dos personas que hicieron su casa, una en arena y una en la roca, pero en las dos casas hubo lluvia y hubo tempestad. La diferencia está en que la casa que estaba en la roca no se cayó. Así que muchas veces tal vez tú te vas a preguntar: ¿pero por qué? Yo ofrendo, yo oro, yo busco al Señor, ¿por qué tengo problemas? Mi amado hermano, esos problemas te ayudan a crecer en la fe. Esos problemas te ayudan a crecer más y a amar más al Señor. No te estoy dando un evangelio negativo, de ninguna manera. Yo creo que Dios está contigo, pero nunca dudes cuando haya un problema de que si el Señor está contigo. Simplemente como lo hicieron los discípulos en el barco.
despiértalo, Amén, ¿verdad? amén. Dice que cuando subieron al barco empezó la lluvia, empezó la tempestad y ellos empezaron a tratar de resolver los problemas como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, pero cuando vieron que no pudieron, despertaron al maestro y le dijeron, maestro, ¿no te da pena que perecemos? Y al despertarse dice que el Señor se paró, le habló a los vientos, a las tempestades y empezó la paz, ¿verdad? Entonces, si en este momento estás pasando quizás una situación económica estrecha, quizás estás pasando por enfermedad, problemas familiares, simplemente cree que Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Para la honra y la gloria de Dios, le hicieron todos los exámenes habidos y por haber a mi hija, la pasaron por escáner, le hicieron, ¿cómo se llama esto? Exámenes para el cerebro, exámenes para el corazón, y todo salió bien. Gloria a Dios. Todo salió bien, porque cuando tú le Gloria crees a a Dios. Dios y tú declaras que vas a recibir buenas noticias, vas a recibir buenas noticias. Amén. Y aquí te habla una persona que que nada más los médicos le habían dado 3 meses de vida. Y yo dije, nada más me quedan 2 opciones. Una, o me siento a llorar, o disfruto cada día como que fuera el último día de mi vida, creyéndole y amándole a Dios. Y yo me recuerdo que cuando estaba pasando por el proceso de sanidad, yo le decía al Señor, Señor, ¿me sanes o no me sanes? Tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Amén. Y Amén. pero Él decidió darme un poquito más de vida. Pero aquí tenemos otra persona que de igual pasaste por un problema que, bueno, no quiero yo quitarte el testimonio. Aquí tenemos a mi hermana, queremos que tú te presentes y que saludes a la audiencia. Gracias, gracias, pastora. Es un privilegio estar en este lugar. Ahora sí, compartiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Muchas veces, como usted lo decía, cuando estás en el momento, en el ojo del huracán, realmente ahí es donde verdaderamente tenemos que saber cómo vamos a reaccionar nosotros. Yo a mi testimonio lo he titulado Cuando llega lo inesperado, porque realmente tú lo ves en otros hogares, tú lo ves en otras familias, pero nunca en tu familia o en tu vida. Y piensas que nunca te va a pasar. Exacto. ¿Verdad? Fíjate que, y por favor, amados hermanos en Cristo y hermanas, hay que examinarnos. Y a mí me toca ir a las iglesias a hablarles a las hermanas que tenemos que ir a hacer nuestros exámenes regulares, que tenemos que ir por lo menos 2 veces al año a que nos chequeen, tanto los hombres, porque los hombres son otras personas que ni siquiera se acercan al médico. Así es. ¿Verdad? Y luego hay esposos que son un poquito celosos y no quieren que la esposa se chequee. Exacto. Y esto no tiene nada que ver con que te van a engañar o no te van a engañar. Si quieres que tu esposa viva más tiempo a tu lado, dale la opción a que se vaya a examinar, ¿verdad? Así es. Pero cuéntanos cómo el Señor te preparó, porque a mí me impactó. Yo conocí a la sierva en un concierto que tú ibas, ¿verdad? Un concierto cristiano, y cuando yo la vi, inmediatamente el Señor me dio una palabra para ti, y así fue como nos conocimos. Pero ¿cómo el Señor te preparó? Cuéntanos. Sí, en el enero del 2013, recuerdo en el servicio al comenzar el año, el pastor nos pidió, ¿verdad?, que a la iglesia que escribiéramos 3 cosas por las cuales nosotros batallábamos, ya sea la gritería, la mentira o cualquier hábito que tú tengas en el cual batallas, que renunciáramos en ese día, que lo escribiéramos. Fue ahí donde yo escribí y el pastor dijo, pasan adelante, toman una promesa y esa va a ser tu promesa por el resto del año. Cuando yo renuncio a los hábitos que yo tenía, me levanto, tomo mi promesa. Cuando yo leo mi promesa, se encontraba en Josué 1:9, que es un versículo que todo mundo conoce y yo lo conocía, pero impactó mi vida de una manera tan diferente que me llamó tanto la atención cuando él me dijo, mira. Cuando él me dijo, mira, yo sentí como que era una orden de parte de Dios hacia mi vida, que te mando que te esfuerces. Entonces ahí yo sentí que era Dios hablándome cara a cara, totalmente, que me esforzara, que fuera valiente, que no temiera y que Él iba a estar conmigo en ese proceso. Yo no sabía lo que acontecía, yo no sabía lo que venía a mi vida. Simplemente yo dije, Señor, ¿qué va a pasar?
Wow, me impacta, fíjate, porque tú no sabes, pero 2 semanas anteriores estuvimos meditando exactamente sobre este versículo y les estaba explicando a la audiencia lo que quiere decir esforzarse, lo que quiere decir ser valiente, ir al extra mía, dar más allá de lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo es eso que el Señor viene y te pidió esa fuerza sobrenatural? Porque no nos podemos quedar en el camino. Mi amada hermana, si el doctor te dio algún diagnóstico que no te agradó, créele al médico de médicos, saca la promesa de vida, porque antes de que la enfermedad tocara tu cuerpo, ya estaba escrito en su palabra que por sus llagas nosotros éramos sanados. Y luego, mi hermana, ¿cómo fue que llegaste al médico? Claro que sí, cuando ese versículo que se quedó en el corazón, yo no podía olvidarlo, entonces, pero lloraba confiada, Señor, si tú estás conmigo, adelante, voy a caminar en fe. Era muy fácil para mí consolar a otras personas que caminaban en un diagnóstico de cáncer del mama. Cuando recuerdo, antes de que yo fuera diagnosticada con este cáncer, el Señor me llevó a su presencia y me hizo ver qué tan bello es ese lugar. Aleluya. Qué tan maravilloso es estar en sus pies. Y yo pude recordar que solamente ahí yo estaba entregada totalmente a Él. Era algo hermoso, maravilloso, que no hay palabras para explicarlo. La otra visión que tuve fue donde escuché una voz palpable que me dijo, es tu tiempo, es tu tiempo. Yo dije, Señor, voy a morir, porque es mi tiempo. Yo lo compartí con el grupo de oración de mi iglesia y empezamos a orar. Las hermanitas empezamos a cancelar muerte en mi vida. Una noche, pasando ya unos 3 meses de esta promesa, acostada yo en mi cama orando por una hermana, tocó mi seno derecho y toqué una bola grande estaba. Y examiné mi otro seno y no había nada, y volví a examinar mi seno y esta bola estaba ahí. Cuando desperté a la mañana siguiente, esa bola seguía en mi seno. Comencé a preguntarle a mis hermanas y me dijeron, pues tienes que ir a chequeártelo. Empecé a orar con mi iglesia sobre esto y yo iba confiada de que nada podía enfrentar en mi vida. Cuando el doctor me dice, me hicieron el mamograma, un ultrasonido, después me dijeron es necesario que te hagas una biopsia. Entonces yo dije, algo no anda bien. El versículo regresó a mi mente y el Señor me dijo, no temas. Entonces yo caminaba en fe, yo caminaba confiada en las manos de Dios. Mi mente estaba preparada a cualquier diagnóstico que el médico iba a darme. Cuando me hicieron la cirugía de la biopsia, me enfrenté al doctor. El doctor, sin importarle ni cómo yo me sentía, ni quién iba contigo, porque todo mundo tomamos los diagnósticos de una manera diferente. Él me dijo, señora, tu diagnóstico es cáncer. Tienes un cáncer invasivo en los ductos y lo tienes en una etapa 2. Wow. Yo le dije, ok, y es muy grave. O sea, yo dije, ¿es grave? Bueno, dijo, todo cáncer es grave. Ok, salí de ahí. El Señor, le dije, ¿con qué razón? Aquel versículo, el Señor me dijo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es que en ese momento necesitamos valor. Amén. Porque como van a venir personas a bendecirte y a levantarte las manos y a creer y a orar y a interceder por ti, también van a haber personas que te disminuyen la fe. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pasando por ese proceso, yo abría la iglesia a las 5 de la mañana y hago mi devocional en la iglesia de 5 a 7 de la mañana. Entonces allá en la soledad, en el altar, estaba yo orando cuando llegaba gente a llorar encima de mí. Y me decía, yo no quiero que usted se muera. Y decía, Padre Santo, pero yo lo que no quiero. No, exacto. Y en realidad, cuando yo voy a un velorio, yo le digo, este es el día en que nació esta persona. Porque nosotros debemos de entender que para nosotros los cristianos la muerte es vida, ¿verdad? Y que, como tú decías, si el Señor te presentó parte del cielo, es hermoso. Pero glorioso. Dios te quería aquí porque quería que tú testificaras. Yo me recuerdo que cuando encontraron a un ciego, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él
o sus padres. Y aunque era una pregunta errónea, porque cómo iba a pecar el niño y nacer ciego, ¿verdad? Pero Jesús le dice, miren cabezones, no pecó ni él ni sus padres, sino que es para que el Señor se glorifique. Así es. Y cuando tú recibas una noticia de enfermedad, esta enfermedad es para que el Señor se glorifique, porque voy a testificar de que voy a salir adelante y que voy a ser sana. Así y es. entonces te uniste a orar. Me uní a orar. Yo había escuchado cómo pastores, ministros, mujeres de Dios decían que encontraban un refugio en la palabra de Dios. Pues esta fue mi experiencia totalmente. Empecé a creer en las promesas de Dios. El Señor me empezó a dar palabras que alimentaban mis huesos, que me daban vida, me daban esperanza. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú eres el Dios de la misericordia, el Dios que te compadeces de nosotros. Yo sé que tengo un día de morir, Señor, pero yo sé que este no es el tiempo, sino es para que tú seas glorificado, Señor. Y yo confío en ti plenamente. No confío en la enfermedad, no creo en lo que tengo. Si es un proceso que tú me vas a hacer pasar para que tú seas glorificado y yo pueda entender, Señor, aquel que pasa por el mismo camino. Señor, gloria a tu nombre. Yo lo paso en el nombre de Jesús y tú me vas a dar las fuerzas. Y es ahí donde el Señor me revestía de poder para yo continuar con estas quimioterapias. Y me imagino, mi hermana, que como mi persona, soy madre de 5 niños, y entonces yo me tenía que mantener la cara sonriente, ¿verdad? Amén, con amén. mis hijos y Sí. todo, pero en el momento que yo cerraba la puerta de mi cuarto y entraba ahí solita, ahí era donde me encontraba conmigo misma, y ese como desprendimiento, ese jaloncito, ¿no? Donde uno dice, aquí estás tú solita nada más. Es difícil, mis amados hermanos, pero no es imposible. Sientes que la fe te falla, sientes que la fe se va, pero Dios está ahí aguantándote, Dios te está cargando, Dios te está llevando a un próximo nivel. Y sabes una cosa, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Aprendemos a amar la vida. Así es. Si hay calor, qué rico el calor. Amén. Si hay frío, qué rico el frío. Si tienes una tortillita, qué rica la tortilla. Si hay pollito, qué rico el pollito. Y por Así cierto, es. me estaba acordando que hoy comí unas costillitas. Delicioso. Yo no como puerco, pero oye, estuvieron muy ricas esas costillitas. Amén. Y en todo le das gracias a Dios. Así es. Porque muchas veces pasamos la vida y ni siquiera nos damos cuenta de los paisajes que Dios ha hecho en las nubes y todo eso. Así es. Pero y entonces, mi hermana, ¿cómo fue el proceso de sanidad? Aprendí, como usted dijo, pastora, a ver la vida diferente. Yo cuando me dieron ese diagnóstico, yo pensé en 2 cosas. Me rindo o salgo adelante. Dije, aquí no puedo hacerme la víctima. Aquí hay que ponerte la armadura de Dios. Amén. Y continuar hacia adelante. Amén. Yo dije, Señor, yo estoy lista. Y yo sé que si tú vas de la mano conmigo, todo va a ser posible. Continué creyéndole a Dios, orando, intercediendo por un milagro. Muchas veces queremos, pastora, también que se haga nuestra voluntad y nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y ahí es bien, como te dijera yo, cuidadosa. Esa parte tienes que tener cuidado, porque a veces el enemigo quiere que tú aceptes la enfermedad y que tú digas, quizás es la voluntad de Dios. Jamás va a ser la voluntad de Dios que tú sufras, mi amado hermano. Entonces tú tienes que pelear tu sanidad y tú tienes que pelear tu bienestar, porque si Dios dijo, yo soy Jehová Rafa, tu sanador, era porque Él quería sanarte. Amén. Si Él dijo que por tu llaga, las llagas de Jesucristo, tú eres sana, es porque Él quiere que tú seas sano. Entonces el enemigo utiliza muchas veces la misma palabra para que nosotros nos sigamos peleando. Okay. Pero como tú decías, esperar la voluntad de Dios, porque uno quisiera que fuera macrowave, ¿no? Sí. Que oré, me levanté y ya estoy sana. Amén. Y yo me recuerdo que cuando pasó el proceso y llegaba al médico, el diagnóstico era peor y peor y peor. Y yo decía, pero sí, ya oré, ya me Así ungieron es. con aceite, ya pedí perdón. Así es. Andaba buscándome hasta el último pecadito que tuviera y uno para estar bien con el Señor. Y no pasaba nada, ¿verdad? Hasta que Así vino el es. de repente. Cuéntanos de tu de repente. Así es, como usted lo acaba de decir, cada vez que iba al oncólogo íbamos en ayuno, mi familia ayunaba. Yo les decía, como dice la palabra, que si el pueblo de Dios buscare su rostro, ¿verdad? En el cual su nombre es invocado.
y se convirtieran de sus malos caminos, Él sanaría nuestra tierra. Yo les dije, este proceso no es solo mío, es de mi familia completa. Amén. Tenemos que juntos buscar al Señor en su presencia. Entonces, cuando íbamos al médico, claramente lo dijo usted, me decía el oncólogo, el cirujano, ¿sabes qué? Queda un poco más de cáncer dentro de ti. Hay que hacer otra cirugía. Ya llevaba 2 cirugías. Cuando yo le digo, ¿sabe qué? Quíteme el seno. Yo tomo esa opción. No fuimos, dijo ella, piénsala. No fuimos a casa. Mi esposo me decía, es tu decisión, yo te apoyo, lo que tú decidas hacer, pues, es tu vida. Yo sabía que con esta enfermedad no se juega, es serio. Y realmente yo empecé a orar. Recuerdo cuando ya estaba a unos minutos de entrar a la sala de cirugía, yo allí cerré mis ojos y le dije al Señor, Señor, perdóname si esto lo he tomado yo sola, perdóname si no te lo he confesado. Por favor, Señor, dame una palabra en esta hora. Abrí un libro que yo iba leyendo. El Señor tan maravilloso me da esa palabra que yo estaba esperando minutos antes de esa cirugía. Te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Aleluya. Y sobre ti están mis muros. Gracias, Jesús. Eso fue un aliento de vida para mí. Eso fue el decir, Señor, estoy en tus manos, estoy en el camino correcto, amén, Señor. Amén. Y yo sé que tú te vas a glorificar. Y yo les testificaba a una de las doctoras, a la oncóloga, yo les decía, yo creo en la ciencia médica, pero creo en un Dios todopoderoso, que mi vida está en sus manos, amén, porque amén, la ciencia médica es limitada, amén, y el Dios el cual nosotros creemos es un Dios, amén, sin límites. Así es. Fíjate que los médicos me dijeron a mí, señora, llegamos hasta donde la ciencia puede llegar. Y yo dije, ustedes llegaron hasta donde ustedes podían llegar, pero Jesucristo puede llegar aún más allá. Amén. Porque si el Señor te hizo de una gotita de sangre en el vientre de tu madre, Él puede hacer cualquier cosa en tu vida. Y es el tiempo, hermano y hermana que me estás escuchando, de caminar en lo sobrenatural. Y cuando tienes que tomar decisiones radicales, es el tiempo de hacerlo. Porque tú vales más mujer de Dios que un seno. Tú vales más varón, amén, de Dios que una parte de tu cuerpo. Tú eres el todo del todo. Y yo he tenido que enseñarles a las mujeres a ponerse una prótesis y ayudarlas y cómo peinarse y cómo hacer todo eso. Pero mis amadas hermanas, mis amados hermanos que nos están escuchando, a tiempo, si nos revisamos a tiempo, es mejor prevenir, así ¿verdad? Dios le dio sabiduría a los médicos. No estás pecando si tú vas al médico y dices, mira, estoy notando algo anormal, quisiera que me revisara. Y luego de que saliste de la operación, cuéntanos. Bueno, luego que salí de la operación fueron 8 horas. Mi cirugía fue drástica porque de mi mismo vientre me removieron el músculo para el seno. Recuerdo que fueron 7 días que estuve hospitalizada. Gracias a Dios las cirugías fueron un éxito, todo salió bien, no hubo infecciones. Después regresé a casa, ahí fue mi lucha. Ahí un día, como dice usted, estando a solas, el diablo me dice, ahora sí, mírate. Mírate cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo que empecé a sentirme muy desesperada y yo empecé a verme la condición en la que yo estaba, porque soy una mujer muy activa y realmente esta cirugía me tenía solamente acostada en mi cama, sentada por minutos, no podía caminar. Entonces al verme con mangueras en mi seno, en mi barriguita, yo dije, Señor, ¿dónde estás? No me desampares, Señor. Pero ahí pude saber que también el Señor Jesús se sintió de la misma manera que yo me estaba sintiendo. Cuando Él dijo, Señor, me has desamparado. Yeah. Él siendo Dios se sintió desamparado. En ese momento recuerdo que tocaron la puerta y vino un matrimonio. Ellos fueron el aliento que el Señor los trajo para recordarme lo que yo confesaba con mis labios, que el Señor es grande, era todopoderoso y de cual yo había sido bendición para ellos. Y
Y realmente dije, Señor, tú lo eres todo, Señor, tú lo eres todo, Señor, perdóname. Pero realmente es una lucha fuerte en la cual enfrentamos. Y te puedo decir que el día de hoy el Señor estuvo conmigo. He salido victoriosa de esto. Y yo confieso con mis labios que Él anuló todo decreto que había en mi contra. Amén. Él lo anuló y lo exhibió públicamente. Amén. Y en cual yo confieso en esta tarde que el Señor es nuestro sanador. Aleluya. Aunque la ciencia médica, el diagnóstico se enfrenten en contra de ti, hay otro Dios todopoderoso en el cual respalda tu vida, respalda tu fe. Así es, mujer que nos estás escuchando. Si hay alguien que está enfermo, si alguien está enfermo tal vez no contigo en tu ciudad, algún familiar, no importa el nombre de la enfermedad, se llame SIDA, se llame sífilis, se llame lupus, se llame cáncer, se llame alta presión, Dios puede sanar a tu vida, puede sanar tu familiar. Si estás en el proceso de recuperación, cuando las fuerzas te fallan, cuando piensas que ya no vas a volver a comer porque no recibe uno alimento, todo el alimento uno lo devuelve, eso va a pasar. Eso también va a pasar y vas a regresar a una vida normal, con la única diferencia que vas a regresar más amada por el Señor, disfrutando las caricias de tu Padre, de ese Dios que no ve tu cuerpo en lo físico, sino ve tu cuerpo en lo espiritual. Mujer y varón que me estás escuchando, hay una belleza interna, la cual no envejece, y esa belleza es en la que Jesús está enamorado de ti. ¿Quieres realmente agradar a Dios? La palabra dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Lamentablemente, mi amada hermana, nos quedan nada más 2 minutos, pero yo quisiera que tú inyectaras fe a los familiares. Amén. Porque muchas veces los familiares se quebran, así ¿entiendes? Así pero es. Inyéctales un poquito de fe. Tienes un minutito. Ok, gloria a Dios por esto. Es un privilegio. Realmente el caminar el proceso, mi familia conmigo, realmente ellos son los más quebrantados, los más afectados, porque tú eres fuerte. Y aunque ellos te vean fuerte, ellos esperan aún lo peor. Pero yo creo que todos hemos creído en ese Dios maravilloso, en el cual yo siempre les he dicho, yo estoy preparada para cuando el Señor me llame. Yo no tengo miedo a morir porque yo sé que algo glorioso me espera, y para eso tenemos que estar preparados todos. Amén. Hermana, se nos termina el tiempo, pero si tú quisieras venir otra vez y seguir compartiendo, están aquí abiertas en la radio, ¿no? Para ti, mi hermano, si tienes un testimonio, si Dios te sanó, por favor, ven, comparte el testimonio, porque tú puedes ayudar a muchas otras personas. La palabra de Dios dice que si van 2 en el camino, si uno cayera, el otro le levantará. ¿Y sabes quién es ese otro? Se llama Jesucristo. Amén. Él nunca está ocupado, Él siempre tiene tiempo para ti. Este fue tu programa Fiel y Verdadero. Quien te habló fue la pastora Janet Aguilar, y puedes llamarme al área 773-627-4679. Que continúes teniendo un día tremendamente bendecido. Dios les bendiga. Amén. Que ya no hay fuerzas para continuar. Quiero cantar una canción a Dios. La música que